Ok, entonces nosotros habíamos visto la vez pasada, ya en la primera, habíamos visto parte de lo que era las células que enfrentan al sistema inmune, habíamos organizado ya los órganos linfoides primarios, que eran los donde se diferenciaban, ¿verdad? Y ahora empezamos a ver los órganos linfoides secundarios, donde vimos parte del ganglio linfático. Este es otro de nuestros órganos linfoides secundarios y es el bazo, ¿okay? Que se encuentra aquí en el hipocondrio izquierdo, parece que el derecho está ligado y en el izquierdo entonces está el bazo. Este es un órgano que no es palpable, está tranquilamente, no es lo normal, es que no se palpe, ¿okay? Porque esta ubicación retroperitoneal, si ese órgano se palpa es porque está aumentado de tamaño y hay que tener mucho cuidado porque es un órgano muy frágil por su organización histológica o su organización estructural. Entonces vamos a ver cómo todos los órganos están revestidos de una cápsula de tejido conectivo y esta cápsula además tiene algunas fibras de miosina, ¿ven? O sea, algunas fibras de músculo liso, mejor dicho. Entonces, al parecer, si tiene músculo liso debe ser porque en algún momento debe tener alguna función de contracción. Cuando nosotros vemos esta cápsula vamos a ver que emite tabiques hacia el interior del órgano formando trabéculas, que aquí no van a ser tan evidentes sino cuando se observan restos de tejido conectivo en el interior, como en este caso, ¿verdad? Y vemos cómo tiene una hendidura también que es el ilio por donde entran y salen vasos y nervios. Cuando nosotros vemos la organización histológica de este órgano, entonces vamos a ver que no es como lo que hemos visto hasta ahora. Todos decían corteza, mayor densidad celular, media, menor densidad celular. Aquí no. Aquí tenemos dos partes que se alternan por todo el estroma, por todo el órgano. ¿Okay? Entonces lo que vamos a ver es que una parte corresponde al sistema inmune, que es el tejido linfoide, y el otro que corresponde a otro tipo de células que lo que hacen es función de fit. ¿Okay? Entonces, por eso es que ellas están así alternas. Entonces, ustedes ven acá, claro, al ver esta cantidad de eso que se ve bien basófilo, dice, oye, ese es órgano linfoide o no, ¿verdad? Este es órgano linfoide, este es órgano linfoide, tejido linfoide, tejido linfoide, tejido linfoide, tejido linfoide, alternando con esta donde se ven unas estructuras vasculares que son como muy bonitas. Y es que esta parte que tiene tejido linfoide lo vamos a llamar pulpa blanca. Si ustedes vieran, estoy nombrando cosas aquí, la pajarilla, la pajarilla. Usted lo va a pedir, dame un kilo de vaso. Ustedes dicen así. Ustedes lo compran así. Si ustedes ven un vaso, ustedes ven un vaso, macroscópicamente, ustedes lo abren, muchas veces le van a ver una estructura como grisácea, alternada, pero se ve muy rojo, porque es como muy sanguíneo. ¿Okay? Esa parte grisácea son esa pulpa blanca que lo llaman como estructuras de la pulpa. ¿Okay? Y lo vamos a ver allí. Entonces ustedes van a ver siempre así, la pulpa blanca, y esta por esa cantidad de sangre que se le ve muy sanguinolenta se llama la pulpa roja. Entonces tenemos pulpa blanca, pulpa roja. Esta pulpa blanca que está formada, está constituida por tejido linfoide, por supuesto, su función es inhibir defensa. En cambio, la pulpa roja que va a estar constituida por vasos venosos o senos venosos y colores celulares, entonces vamos a la pulpa roja y va a hacer la función de filtro y hemocateresis. Hemocateresis de destrucción de células viejas. Entonces, por eso es que allí, entre destruir esas células viejas, por supuesto, si hay destrucción, alguien tiene que limpiar y tener la parte macrófaga allí en eso. La constitución de esos cordones celulares no es tejido linfoide, sino células sanguíneas extravasadas, porque vienen las células de la sangre y quedan allí en ese filtro, ¿okay? Para que sean destruidas, para que cumpla esa función. Entonces, son dos funciones diferentes porque son dos estructuras diferentes. Además de otra gran diferencia entre lo que es la pulpa blanca y la pulpa roja. La pulpa blanca va a estar relacionada con vasos arteriales. Ya vamos a ver la estructura, ¿verdad? En cambio, la pulpa roja va a estar acompañada de senos venosos. ¿Okay? Entonces ya eso también es otra gran diferencia entre esos dos. Por supuesto, debe tener un esqueleto donde
donde va a encontrarse toda esa cantidad de células, tanto las células linfoides como las otras que corresponden a la pulpa roja, ¿verdad? Y es que vemos que aquí tiene una cápsula, esa cápsula de tejidos conectivos aunante de fibras reticulares, de las cuales parten fibras reticulares que van formando como una armazón, como una red, ¿no? Para que allí se forme el estroma, la parte no funcional, la parte de sostén del estroma, de ese bajo. Nosotros vamos entonces a ver lo que sería la pulpa blanca. Y por supuesto, esto también, miren acá, esta pulpa blanca, esto es tejido linfoide y acompañado de una arteriola. Ya ustedes vieron vasos sanguíneos. Si yo les digo una arteriola, quiere decir que es un vaso que tiene ¿cuántas capas de fibras musculares lisas? Aquí y entonces tenemos acá, ¿ven? Esto es pulpa blanca, esto es pulpa blanca, esto es pulpa blanca y todo esto es pulpa roja. Esa constitución de eso va a depender, o eso va a ser así por la forma como está distribuida la irrigación sanguínea. Entonces vamos a ver que entra la arteria esplénica por el fluido, se va a través de la cápsula, pasa por la trabécula, la arteria de la rectal, y ella consigue, acuérdense que ella va dicotomizándose de la forma como se distribuyen los vasos sanguíneos, ¿verdad? Ella se dicotomiza y cada vez siendo más pequeña. Entonces va a ir a través de las trabéculas, dando la arteriola trabecular, y entonces de repente cuando queda más pequeña, menos de 4 milímetros, entonces ella va a sale del tejido conectivo, sale de la trabécula y entra en el estroma. Cuando ustedes recuerdan la estructura general de los vasos sanguíneos, tienen una íntima que es el endotelio, una media, que es el tejido muscular liso, y una adventicia que es tejido conectivo, ¿sí? Bueno, en este caso, cuando esa arteria trabecular sale hacia el estroma, esa adventicia se rodea o es sustituida o es infiltrada por tejido linfoide. Entonces, ¿qué pasa? Que queda la luz de la arteria en el centro, que es la túnica media, y luego viene la adventicia, que ya no es adventicia, sino tejido linfoide. ¿Ven? Entonces forma como un mango alrededor de esa arteriola. ¿Okay? Entonces ya cuando ella salió, porque ya es una arteriola de hasta 2 capas de músculo liso, por eso es una arteriola. Lo demás entonces tejido linfoide. Entonces se forma una vaina. ¿Ven? Entonces tenemos aquí, rácate, una vaina de tejido linfoide y luego ya va a ir dicotomizándose más, haciéndose cada vez más pequeña, va a dar arteriolas peniciladas y luego va a dar capilares. Entonces vámonos por aquí. Entonces vemos que cuando ella salió de acá, entonces se rodeó de tejido linfoide. ¿Y quedó esto? Una arteriola central con una vaina linfoidea alrededor de la arteriola. Entonces, vaina linfoidea periarterial. ¿Ven? Eso es tejido linfoide difuso. Ese es el poquito. ¿Qué tipo? Tejido linfoide difuso. Te voy a decir una cosa. Vamos a hacer la pila. Ustedes dicen que el impacto es muy difícil. Eso no es difícil nada. Pónganle la pila. Siempre les repito lo mismo. Le hago la pregunta y no me sale la luna. Quiere decir que no han internalizado la información. Si estoy diciendo tejido linfoide difuso, el linfocito T, ¿verdad? Si digo que es nodular, el linfocito B, son abusos dependientes. No. Eso fue lo que dimos la vez pasada. Entonces aquí lo tenemos, ¿verdad? Y entonces tenemos acá, ¿ven? Tenemos nuestro tejido linfoide y una arteriola que ahí no se ve muy bien, pero aquí sí se ve. Entonces aquí tendríamos una arteriola central rodeada de una vaina linfoidea periarterial. ¿Ven? Ese tejido este es pulpa blanca. Hay veces en que este tejido linfoide sigue evolucionando y entonces en vez de ser tejido linfoide difuso, hay tejido linfoide nodular. Y que cuando hay un nódulo,
Entonces ese nódulo, miren lo que hace, se pone como a un ladito la arteriola, ¿ven? Entonces es una arteriola perinodular, ¿ok? Entonces eso también es arteriola perinodular o arteriola central, dependiendo de su ubicación y dependiendo también del tipo de linfocito que hay. Una arteriola central es porque tiene una vaina linfoidea periarterial que es tejido linfoide difuso tipo 2. Y si es perinodular es porque el nódulo está aquí como formando una especie de valvita hacia este lado, ella se apartó, es perinodular, quiere decir que este es linfocito de un nódulo linfoide, en este caso primario, y esto es linfocito B. Entonces eso es lo que vamos a tener en nuestra pulpa blanca, ¿ven? Entonces van así y luego sigue evolucionando, sigue haciéndose cada vez más pequeña, ¿verdad? Y entonces va a formar capilares, ¿verdad? O sea, viene la arteriola penicilada y luego vienen los capilares envainados. ¿Por qué se les llama capilares envainados? Porque se van a rodear de un manguito de neutrófilos y macrófagos. Entonces esa es una vaina que le da ese nombre. Pero ahí hay otra cuestión particular, y es que su endotelio también va a ser diferente. En vez de ser un endotelio plano, escamoso, va a ser un endotelio fusiforme, es decir, que las células son como alargadas y se van a disponer en la parte con su eje mayor a lo largo del eje mayor del vaso. Entonces ellos se van a ubicar así. Entonces el vaso es este y su lámina basal va a estar fragmentada. Eso va a hacer que haya como un intercambio muy marcado entre la sangre que entra y sale de estos vasos. ¿Por qué? Porque a pesar de la que son fusiformes, están solamente como así y solamente tiene como fleques de lámina basal. Okay. Entonces esto que tenemos aquí ahora es la pulpa roja. ¿Cómo está constituida la pulpa roja? Por senos venosos, ¿verdad? Que son algunos espacios claros, en otras bases se ven mejor, y cordones de Billroth o cordones medulares. ¿Ven? Aquí está el seno venoso y los cordones medulares. Ustedes no se quedó callado, pero ustedes escriban cordones medulares en el vaso y en la ventana. ¿Por qué? Porque dijimos que no tiene efecto. ¿Okay? Entonces son cordones de Billroth y senos venosos de que la pulpa. Y esos cordones de Billroth están constituidos por células sanguíneas extravasales, pueden encontrar tarjetas grandes, la canecita inclusive, porque salieron y se quedaron allí en esos cordones. Pero lo más llamativo de ellos es que tiene abundantes macrófagos. Son estas células que ustedes ven con un citoplasma pardo amarillento. Por aquí esta se ve muy bien, ¿ven? Pardo amarillento. ¿Por qué? Porque esos son macrófagos que ven las células destruidas, pero ahí va una tricrocito, ahí va el resto de hemoglobina, cuando ellos la absorben, entonces tienen ese color pardo amarillento. Entonces esas son las dos constituyentes de esa pulpa roja. Ven, esta es la forma como están los capilares envainados y además también tienen ese mismo tipo de epitelio los senos venosos. ¿Okay? Entonces esos son dos que tienen el mismo tipo de epitelio. Miren que son esas células totalmente diferentes a las que hemos visto. Son células fusiformes, ¿verdad? Y están acomodadas una al lado de la otra, no tiene complejos de unión, y están a lo largo de la longitud mayor del vaso. Esta la tienen además la lámina basal de ellos, donde digo que era fragmentada y que se encuentra como lo comparan como los flejes de un barril. Entonces puede ver que el barril es así, está constituido como por tablas, se ven las células fusiformes y tiene un fleje de metal que lo agarra acá, lo agarra abajo y lo agarra acá, para que mantenga la forma. Okay. Esa es la forma como está distribuida la lámina basal en estos senos venosos y de los capilares envainados. Entonces, esas dos estructuras van a tener la misma estructura morfológica. Entonces, miren, esto es lo que vemos aquí. La extravehicular sale aquí cuando se hizo más pequeña, salió hacia acá y se rodeó de una vaina linfoidea periarterial o de un nódulo linfóide, ¿verdad? Eso sería pulpa blanca. De allí salen los capilares envainados y que a veces se van a comunicar con la base de los senos venosos.
cuando se habla de la irrigación o de la circulación del vaso, se habla de los tres tipos, ¿verdad? Unos dicen que es una circulación abierta, es decir, que de estos capilares envainados, la sangre sale al estroma y de allí se va como reabsorbiendo hacia la parte venosa. Otros dicen que es una circulación cerrada, normal, común y corriente, que el capilar pasa al seno venoso, o sea, a la vena, ¿verdad? Y entonces la comunicación se puede a través de esos vasos, de eso endotelio. Entonces, que ellos sí tendrían una circulación cerrada. Y siempre hay el que dice, bueno, ¿y por qué no las dos? Entonces tienen abierta y cerrada, o sea, tienen una circulación mixta. Entonces, ya son las tres formas y por eso, si ellos explican esa circulación abierta, por la forma como tienen el endotelio vascular. En los capilares envainados liberan senos venosos. Esa vaina de los capilares envainados se llama de Schweitzer cell. Esa es la cicrioide de aquí de esta nada que estaba ya Schweitzer cell. S-H-W-E-I-D-E-R Seide. Ok, eso no importa, lo importante es que sepan que tienen una vaina escondida porque por dentro es. Ok, entonces esta sería nuestra circulación de ese. O sea, aquí lo tenemos más bonito. Mírenlo aquí. Tiene la arteria trabecular, sale la penicilar, ¿verdad? De la arteria central, la arteria central de la vaina linfoidea, periarterial, ¿verdad? O nodular, después vienen las arterias penicilares, después vienen los capilares envainados y de allí, de esos capilares envainados van a salir estos capilares terminales que son los que van a comunicarse. Aquí tienen los tres tipos los dos tipos de circulación. Esta sería la abierta, donde esos capilares sale la sangre acá y por difusión se van hacia los senos venosos. Esta sería la cerrada, donde los capilares van a ponerse en comunicación con el seno venoso. Y la mixta, pues, que serían las dos juntas, ¿ven? Entonces, esta sería la forma como está esa circulación sanguínea. Hemos dicho además función de esos, esa es los senos venosos. Función de esa parte o de esa estructura. La pulpa blanca, entonces, eso es defensa. Y pulpa roja, hemocateresis o destrucción de vasos sanguíneos. Otros órganos linfoides socorridas amígdala palatina, que antes era muy frecuente que se sacaran porque muchas veces hay personas que son como más lábiles en su tejido linfoide y no se dan nada, por ejemplo, se le inflama mucho. Hay unos que son los ganglios linfáticos, que son las amígdalas palatinas, las aloides, que es otro tipo de amígdalas, que ya lo saben, que son las amígdalas faringes. Entonces, todos estos son órganos linfoides secundarios. Que es el que vamos a ver en el laboratorio. Vamos a ver que estas amígdalas palatinas van a estar revestidas por un epitelio igual al de la boca, epitelio certificado plano no queratinizado, que va a emitir como se va a meter formando como unas hendiduras, ¿verdad? Que son las denominadas criptas, donde muchas veces se acumulan restos de células muertas, tejidos de defensa, células de defensa muertos, y se van acumulando acá y entonces pueden ser muy sensibles a ser infectados, ¿verdad? Y también aquí, luego por debajo del epitelio vamos a ver una cápsula de tejido conectivo que va a emitir tabiques y luego va a distribuir ese tejido linfóide, que puede verse nódulos secundarios o primarios, y tejido linfoide difuso internodular, es decir, que la amígdala palatina también tendríamos zona burso-dependiente, donde están los nódulos, y zona timo-dependiente, que está a nivel del tejido linfoide difuso internodular. Okay. Esta es una, simplemente por su ubicación, la cantidad de antígenos que por la dieta, porque la parte respiratoria es la parte digestiva, que es la parte más sencilla de entrada de antígenos. Mira, si están aquí ya para entrar acá, se lanzan. Entonces, eso hace que sea muy largo y se inflame mucho lo que serían las amígdalas palatinas.
¿ok? Y entonces las amilantes frecuentes, que antes las sacaban cada nada, pero que ahora la gente se resiste un poquito porque se dice que eso es necesario porque allí para defender nuestro organismo. Otro órgano linfoide secundario serían las placas de Peyer, que están constituidas en el pie y están ubicadas en el pie y que no son más que masas o grandes nódulos de tejido linfoide. Y otro sería la apéndice secal, que también funciona como órgano linfoide secundario o como tejido linfoide a nivel de las mucosas. Ay, se apagó. ¿Qué hora es? 8:45. Ajá. Esto sería lo que nosotros vimos la vez pasada del tejido inmune, o sea, la parte de inmune, ¿verdad? Entonces nosotros hablamos de que el sistema inmune función es la defensa de nuestro organismo porque nos va a defender de las macromoléculas extrañas. Ya las nombramos, ¿ok? Ya vimos la diferencia entre un antígeno y un bacteria, que eran macromoléculas extrañas. ¿Okay? Entonces, y también habíamos hablado de las células del sistema inmune, que eran los linfocitos T, donde teníamos el citotóxico, que era el efector, y teníamos el colaborador, que como su nombre le indica, colabora y ayuda con los demás. Y el linfocito B, cuya célula efectora y la célula plasmática. Y por supuesto, nuestro macrófago, que funciona de las dos formas, actuando directamente o llamando a los otros para que vengan a ayudar en la función. Y esto sería, que también lo vimos la vez pasada, que de donde se originan los linfocitos a nivel de la médula ósea y que los linfocitos B se van a diferenciar a nivel de esa misma médula ósea y en los pájaros a nivel de la bursa y por eso se denominan linfocitos B y los linfocitos T a nivel del tipo. Ahora vean, habíamos hablado también de la respuesta inmune y habíamos dicho que la respuesta inmune humoral era llevada a cabo por el linfocito B, que era una serie de eventos que llevaban a la unión antígeno-anticuerpos y que no iban directamente a la célula, sino que ellos podían funcionar fuera de la célula. Porque esa unión antígeno-anticuerpos era la primera clave importante de la macromolécula extraña para y que la inmunidad celular sí era de célula a célula y era llevada a cabo por el linfocito T, donde él reconocía la macromolécula extraña, se pegaba a ella, le inyectaba perforina, ciclano, fragmentinas y destruía. Ya después que le inyectaba eso, esa célula va y estaba muerta. Entonces se defiende de esa y agarra otra. Y así va destruyendo la macromolécula extraña. Ahora, habíamos dicho que tanto la inmunidad humoral como la inmunidad celular podían ser primarias o secundarias. Entonces, primaria, porque era la primera vez que se reconocía que entraba ese antígeno. ¿Qué habíamos dicho también? Características de la respuesta inmune. Habíamos dicho que era específica, ¿verdad? Y era la gran variabilidad del por qué. Porque un antígeno, o sea, siempre se dice que hay un linfocito para cada antígeno. ¿Okay? Debe tener todas las características que se reconocen para reconocerlo y que entre como la llave a la célula. O sea, que debe tener varias características que ellos perfectamente digan, este es el que va a actuar en contra de ese antígeno. Entonces, para ello, en el momento de que se están diferenciando los linfocitos, hay numerosos genes que van a haber diferentes recombinaciones genéticas para que haya gran variabilidad en eso. Y entre ellos va a haber alguno que va a reconocer a ese artículo. Entonces, claro, si es la primera vez que entra, entonces el periodo de reconocimiento de la unidad primaria es largo. ¿Ves? Cuando al fin lo reconoce, entre uno, que si yo, que si el otro, que si este, se entiende, no sé cuánto, se tardó. El periodo de latencia real. Entonces, cuando se empieza la segunda parte de la respuesta inmune es proliferación celular con expansión clonal. Esa expansión clonal no es porque ese linfocito
que es el que es capaz de destruir a ese antígeno, entonces él va a clonarse. Entonces van a haber muchas células exactamente iguales a ese. Entonces, claro, si partiendo de una, para más o menos entender el proceso, de una, entonces al proliferar la cantidad de células de expansión clonal es menor, ¿verdad? Y luego, por supuesto, si hay menos células que actúan, la respuesta inmune es menor. Ahora, si esa inmunidad humoral primaria es humoral, hay otra cosa que se agrega y es el tipo de inmunoglobulina. Y es que entonces la inmunidad primaria, el pico es de inmunoglobulina E, que esa es de alerta. Es la primera que aparece y es la que alerta, y a veces dice que ahí se encuentra inmunoglobulina. Si es secundaria, entonces ya tenemos que el periodo de reconocimiento es más rápido, o sea, más corto. ¿Por qué? Porque ya ese antígeno ha entrado otras veces y porque ya se reconoce, ya se sabe cuál es el linfocito que es. Entonces, ¿qué pasa? Es más corto. Ya no es un linfocito, sino que ya aquel que actuaron, hay una célula efectora, ¿verdad? Las que destruyeron aquel antígeno y lo que quedaron que son células memorias. Entonces ya hay esas células memorias, ya son muchas. Entonces la expansión clonal es mayor, porque ya hay muchas más células que la otra. La respuesta es más contundente porque hay mayor cantidad de células. Entonces igualito, hay un poco que actuó, las efectoras, también volvieron a ser memorias. Entonces siempre la secundaria, la te lo va a llamar secundaria, ¿verdad? Entonces siempre van a ser así. Periodo de reconocimiento corto, expansión clonal mayor, con mayor contundencia en la respuesta primaria. Si es tumoral, ya no va a haber el pico de inmunoglobulina E, sino que el pico va a ser de inmunoglobulina G. ¿Ok? Como yo sé que este pedacito es como medio pico, prefiero que no tengamos que hacer el pico. Se le va a enredar el volador.